Sean bienvenidos a nuestra segunda cápsula informativa y después de haber asentado aquellas definiciones básicas sobre el contrato, el convenio y algunos antecedentes, estaremos viendo hoy la clasificación y la importancia de reconocer las clasificaciones sobre los distintos contratos civiles. Ya después hablaremos quizás de algunas características básicas sobre los contratos laborales, contratos mercantiles, que van a generar ciertas características y por supuesto la formalidad y la competencia de acuerdo a la ley que corresponda para poder realizar este resguardo de derechos y obligaciones en los contratos. Ahora, esta diferencia vamos a sentarla de acuerdo a dónde pertenece nuestra institución, que es básicamente sobre el Código Civil para el Estado de Chiapas, donde la diferencia entre contrato y convenio, de acuerdo a nuestro Código Civil, convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, modificar, transferir o extinguir obligaciones. Ahora bien, los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contratos. Es decir, vamos a tomar estos elementos o características para poder diferenciar un contrato de un convenio. Y por supuesto vamos a ver dentro de la clasificación que existen de cada uno de estos, la diferenciación también dentro de sus nombres y la forma en las que se identifican o las formalidades requeridas dentro de cada uno de estos. Una clasificación en general podemos reconocerla de acuerdo a los puntos que les presento a continuación, ¿no? Por la prestación, la valoración, el riesgo, estructura, área, autonomía, por su forma, por la regulación, por la función, por el tiempo, por los sujetos obligados, por la formación o por el rol económico. Es decir, también las características, circunstancias, sujetos y u objetos que se están considerando dentro de este contrato van a tener una relevancia. ¿Por qué? Bueno, cuando hablemos de esta clasificación podemos ir haciendo la diferencia que básicamente dentro de los contratos civiles, cada uno de estos, dependiendo la forma en la que se convenga, ¿no? Realizarlo. Ejemplo, los contratos reales son aquellos que además del acuerdo entre las partes involucradas se requiere la entrega de un objeto o una cosa determinada. Los contratos unilaterales, pues bueno, aquellos que tienen en que una de las partes se compromete a realizar obligaciones y acciones, mientras que la otra no tiene ninguna obligación equivalente, ¿no? El contrato bilateral. El contrato bilateral se caracteriza por la existencia de obligaciones y compromisos mutuos entre las partes involucradas. Cuando hablamos del contrato solemne, es decir, que dentro de la clasificación de los contratos civiles, los contratos solemnes pueden ser aquellos contratos que deben cumplir con ciertas formalidades y requisitos establecidos por la ley. El contrato oneroso es aquellos contratos los cuales todas las partes involucradas obtienen tanto cargas como responsabilidades como beneficios, es decir, que en estos contratos cada parte asume ciertos deberes que deben ser cumplidos de manera económica. El contrato accesorio, también conocidos como contratos de garantía, son aquellos contratos cuya validez y ejecución están condicionados a la existencia y cumplimiento de un contrato principal. Los conmutativos pueden ser aquellos en que las partes involucradas asumen el compromiso que realiza una acción. En principio es equivalente a lo que la otra parte debe de realizar. Un contrato gratuito, es decir, que solo una de las partes obtiene un beneficio, mientras que la otra parte no recibe ninguna contraprestación o compensación a cambio. Las cuestiones consensuales, es decir, los contratos que se perfeccionan y son válidos mediante el simple consentimiento de las partes involucradas sin necesidad de alguna formalidad adicional. Ya veremos algunos ejemplos tan básicos como es el contrato consensual, como puede ser donde se adquiere esta facilidad de tácitamente llevar a cabo acciones o intercambios que se formalizan ya dentro de nuestra dogmática como un contrato. Ahora bien, la clasificación que normalmente encontramos de manera legal se las presento a continuación bajo la siguiente tabla. Ahí nosotros podemos observar que esta validez, ¿no? Puede ser también
que reconoce cada una de estas diferencias basadas en las formas, es decir, los contratos civiles, cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse, sin que para la validez del contrato se requieran formalidades determinadas fuera de los casos que expresamente designa la ley. Cuando la ley exija determinada forma para un contrato, mientras que éste no revista esa forma, no será válido, salvo disposición en contrario. Pero si la voluntad de las partes consta de manera fehaciente, cualquiera de ellas puede exigir que se dé al contrato una forma legal. Cuando se exija la forma escrita para el contrato, los documentos relativos deben ser firmados por todas las personas a las cuales se les imponga esta obligación. Ahora bien, en cuanto a la división, nosotros podemos observar que existe los apartados unilaterales, ¿no? Cuando una sola de las partes se obliga, los bilaterales, cuando partes se obligan recíprocamente. Entonces, bajo estos aspectos, vamos a encontrar cuestiones básicas para la interpretación también ahora de los contratos de acuerdo a estas características que presentan cada uno. Y después iremos viendo de manera específica, ejemplo, los contratos nominados, que son todos aquellos que encontraremos también dentro de nuestros códigos civiles. Nos vemos en nuestra siguiente cápsula informativa.